brevemente les voy a explicar qué es. Virginia Cooper Extension es una extensión de nuestras universidades federales. En Virginia tenemos dos, Virginia State y Virginia Tech. Entonces, la función de estas universidades en todo el país es generar investigación y esa investigación generar información basada en la investigación. Esa información lo darán a nosotros los extensionistas para que nosotros se los podamos dar a todos ustedes, porque a veces los investigadores son genios, ¿verdad? Pero el transmitir un conocimiento generado en un laboratorio, en un ambiente controlado, es muy diferente para ellos o difícil para ellos transmitirlo a todos nosotros. Entonces, la función de Virginia Cooper Extension y de todas las oficinas de extensión de todo el país es esa, es traer la investigación que se ha generado en universidades a todos nosotros. Virginia Cooper Extension tiene 4 áreas. Tenemos el área de agricultura y recursos naturales, el área de 4-H, a lo mejor algunos de ustedes se reconocen o reconocen más esta. Tenemos también familia y servicios al consumidor, y tenemos el área de community development, el desarrollo de las comunidades. Yo trabajo en el área de agricultura y recursos naturales, y mi función principal en el condado del Lago es trabajar directamente con los agricultores y con los trabajadores del campo. Tengo varias áreas de experiencia. Principalmente trabajo con productores de uva de vino, y con los trabajadores del campo. Pesticida también es una área que es parte integral de mis programas, y es porque es bien importante. Todos ustedes trabajan con pesticidas o trabajan en áreas donde se aplican pesticidas. Entonces, el dar educación sobre salud con pesticidas es muy importante. Ahora, ya que hice mi comercial, les voy a preguntar, ¿qué es el suelo? Para ustedes, ¿qué es el suelo? La tierra. Es lo mismo, suelo y tierra. En inglés tenemos dos conceptos, o dos palabras. Una es soil y otra es dirt. ¿Verdad? ¿Ustedes creen que son lo mismo? ¿Sí o no? Correcto, ya dice toda mi plática. Entonces, el suelo tiene vida. Y dice, el suelo es la capa superficial de la corteza terrestre. ¿Okay? Y cuando decimos capa superficial de la corteza terrestre, son como 8 pulgadas. ¿Okay? Imagínense que esas 8 pulgadas de la corteza terrestre, ahí tenemos agua. ¿Cuánto porcentaje de la tierra es agua? ¿Okay? Tenemos después, de esos de tierra, tenemos bosques, tenemos lugares en donde construimos, tenemos lugares en donde hay recreación. Entonces, el suelo en el que nosotros podemos plantar es muy reducido, ¿verdad? Se ponen a pensar en todo eso. Pero dice que es en donde se desarrolla la vida de animales y plantas. Está compuesto por estos seres vivos: arenas, minerales, rocas, sales, agua, gases, plantas, aire y pequeños animales. Existen diferentes tipos de suelo, y esto es basado en cómo se formaron hace 4.5 mil millones de años, ¿ok? Entonces el suelo, como la tierra, es algo muy, muy antiguo. Entonces, esta es la composición general del suelo. ¿Por qué es importante? Un suelo saludable tendría esta composición, tendría 20 o 30% de aire, 20 o 30% de agua, 45% de minerales y 5% de materia orgánica. Y aquí nada más dice hojas, pero en verdad la materia orgánica es la que va a hacer que un suelo sea suelo. La materia orgánica está compuesta por material que se está moviendo, ¿okay? Material que está vivo también, por todos los seres vivos que se están alimentando de ese material, y por la capa y por la parte de nutrientes que está estable, que se llama el humus. Esos son los nutrientes que están estables en el suelo y no cambian. Entonces, cuando un suelo tiene todos estos componentes, es un suelo saludable. Ahora, este es un video, vamos a ver si lo pueden tocar. Pero les voy a platicar entonces. Ese
video decía cómo se había formado el suelo, los diferentes componentes del suelo, por qué el suelo está vivo, hablaba de cómo debemos de cuidar el suelo, cuáles son las... Patricia habló un poco y alguien más, hablaron de la erosión del suelo, porque es importante cuidar nuestro suelo de erosión. Y también habla de la parte más importante que también Patricia habló, y fue de algo que se llama rizosfera. Entonces dice, las funciones del suelo son todas esas, ¿no? Tenemos una herencia cultural, es donde nosotros producimos nuestros alimentos, es donde se retiene el carbono. Ahorita escuchamos mucho por eso de el nombre que le hemos dado es cambio climático, pero es calentamiento global, es mucho dióxido de carbono en el ambiente, en lugar de que esté en el suelo, lo tenemos en el aire, pero el suelo es una parte importante donde se retiene el dióxido de carbono, nos sirve para purificar el agua. ¿Saben eso? Ok, vamos a explicar un poquito de eso. Regulación del clima también, ciclo de nutrientes, el hábitat para microorganismos, regula las inundaciones. ¿Saben cómo ha pasado ahorita todas estas inundaciones? Se desgajan los cerros, las montañas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no hay nada que esté deteniendo ese suelo ahí. Las raíces de los árboles no son funcionales, o no hay muchos árboles porque estamos deforestando. Entonces eso hace que la relación que existe entre las raíces, los microorganismos, el suelo, se pierda y el suelo queda flojo. Entonces cuando hay inundaciones muy grandes, todo eso que ha perdido esa relación se va. Dice, es también una fuente importante de productos farmacéuticos y recursos genéticos, base para las infraestructuras humanas y suministro de materiales para construcción. Minamos el suelo, ¿verdad? Para sacar todos esos materiales. Ahora dice, ¿cómo es que se forman los suelos? Los suelos se forman con el clima. ¿Cómo es que con el clima? ¿Quién puede dar una idea? ¿Se acuerdan que les dije cuántos miles de millones de años? Entonces, la lluvia, el aire, eso se llama erosión eólica, erosión por la lluvia, todo eso va erosionando el material padre o madre, que son las rocas inicialmente. Entonces, todas esas acciones del medio ambiente van liberando los elementos de las rocas. Tenemos la materia orgánica, como les dije, la materia orgánica es el alimento para los microorganismos. ¿Okay? Entonces esos microorganismos se van alimentando, pero también van desdoblando los nutrientes que se encuentran en nuestro suelo. Esos nutrientes están en la tierra, diferentes tipos de suelos o de elementos. Los minerales, o sea, todos los minerales que están en el suelo van a ser desdoblados por el microorganismo. También el relieve del suelo, eso significa las montañas, los valles. Bueno, cuando llueve o cuando hay viento, todo ese suelo se va moviendo a otros lugares. Y tenemos a través del tiempo, como les dije, la Tierra es muy vieja. También hay procesos generales que intervienen en la formación del suelo. Dicen, tenemos ganancias, y dicen, la lluvia añade agua, el polvo añade minerales, los desperdicios de los seres vivos añaden materia orgánica y los humanos añadimos fertilizantes. Tenemos pérdidas y dice el agua del suelo se evapora, ¿verdad? Llueve, pero también se evapora. Las plantas absorben los nutrientes, o sea, hay plantas en el suelo, hay plantas que se están muriendo, pero también necesitan comer, entonces van absorbiendo. Las partículas del suelo son acarreadas durante las tormentas. ¿Recuerdan? ¿Han escuchado alguna vez de Big Dust? Hace muchos años, en Estados Unidos, en el centro de Estados Unidos, de acuerdo al cultivo tan fuerte e industrializado, nosotros para producir los alimentos empezamos a arar, mucho arar. El arado rompió la textura, la compactación, mató los microorganismos, entonces el suelo como tal entre el suelo, de la tierra nada más. Entonces se perdió esa estructura que tenía. La materia orgánica puede descomponerse en dióxido de carbono también. Esto es especialmente importante durante el verano. Cuando el verano está haciendo mucho calor, la materia orgánica se descompone más rápido, a veces en velocidades más rápidas que los microorganismos pueden alimentarse. Entonces hay una generación de gases. Tenemos la translocación, dice cuando las cosas se mueven,
baja el agua acarreando minerales y nutrientes hacia abajo, ¿verdad? Tenemos la evaporación del agua que jala consigo minerales, nutrientes hacia arriba. Y luego tenemos transformaciones, estos son cuando van sufriendo un cambio. Y dicen, las hojas muertas se van a descomponer. Y se van a descomponer en partículas orgánicas más pequeñitas. Después el medio ambiente rompe las rocas de la arcilla, junto con los microorganismos. Y el oxígeno reacciona con el hierro en el suelo, dándole un color rojizo. Entonces esos son los procesos generales. Ahora, el suelo tiene diferentes propiedades físicas, químicas y biológicas. Entre las físicas tenemos, por ejemplo, la textura, tenemos la estructura, el color, la forma. En las químicas tenemos todo lo que se relaciona con los elementos y los nutrientes. Y la biológica es todo lo que se relaciona con la microflora del suelo, como los hongos, las bacterias, los nematodos, los insectos. De todos estos, lo que hace un suelo saludable, ¿cuál creen que sea? Física, química, biológica. La biológica. Entonces, por eso ahorita me voy a enfocar en la biológica. ¿Okay? Las otras no significa que no sean importantes, pero para el tema que voy a tratar hoy vamos a hablar de las biológicas. Ahora, aquí tenemos clasificación del suelo. Tenemos, esos son los principales tipos: arcilla, limo y arena. ¿Okay? ¿Ustedes pueden reconocer si un suelo es arcilloso, limoso o arenoso? ¿Por qué? ¿Cómo se siente el arcilloso? Pegajoso, como talco, ¿verdad? Una de las características es que si ustedes toman un suelo arcilloso, está húmedo y lo empiezan a hacer así, se hace una tirita. Si se rompe esa tirita rápido, es un suelo con limo. Y si eso no se hace nada, es un suelo arenoso. Entonces también nos dicen los tamaños. Dice, las partículas de arcilla son de 0.002 milímetros, el limo es 0.05 y la arena es 0.05 a 2. Muy grande. Y aquí tenemos una comparación. ¿Qué característica es esta? Acuérdense, dijimos tres características del suelo. ¿Qué característica es esta? ¿Cuál creen que es? Física. Okay. ¿Ustedes han visto alguna vez eso? ¿Qué es? ¿Quién sabe? Ajá, es la textura, el término de texturas. Y nos dice, en base al porcentaje de cada uno de estos tipos de suelos, es el tipo de textura que el suelo va a tener. ¿Qué tipo de propiedades? Física, química, biológica. El pH. ¿Cuántos de ustedes han escuchado de pH o que van a hacer una prueba de suelos antes de aplicar algo a los jardines, al pasto? ¿Cuántos? ¿Nadie? ¿Algunos? El pH es la capacidad de evaporación del suelo. Significa cuántos átomos de hidrógeno el suelo va a tener. No importa, no le entiendo a eso. También significa la capacidad o la disponibilidad de los nutrientes para que las plantas sean absorbidos. Entonces dice, el pH óptimo es entre 6, 5 y 7. ¿Okay? Generalmente todos los suelos tienen todos los nutrientes, cuando es un suelo sano. Cuando digo nutrientes también puede ser elementos. ¿Okay? Voy a usar esta palabra entonces dice, a este pH, que es el neutro, la mayoría de los nutrientes que las plantas necesitan están disponibles. Si el pH es muy ácido, que se venga hasta acá, los nutrientes, otra cosa, nitrógeno, fósforo, potasio. ¿Qué son esos? ¿Y son macronutrientes porque son los más importantes? ¿Quién dijo así? Es más importante porque es lo más común que hay, puede haber para la utilización del suelo. Ok, y alguien me dijo no, ¿por qué no? La respuesta es esta. No son los más importantes, son porque las plantas los necesitan en mayor cantidad, pero no son los más importantes. Cuando nosotros aplicamos pesticidas, casi siempre son, fertilizantes, siempre son nitrógeno, fósforo y potasio, pero no son los más importantes. Si tenemos un pH muy bajito,
Estos minerales que son bien importantes para las plantas, pero lo necesitan en menor cantidad, no van a estar disponibles tanto, perdón, los grandes no van a estar disponibles tanto como los pequeños. Si nos vamos al otro lado va a pasar lo mismo, entonces por eso siempre les decimos las plantas prefieren un pH neutro. Hay algunas plantas que no, pero en general es así. ¿Qué capacidad o propiedad del suelo es esta? Sí. Ahora, esto. Y aquí ya estoy metiendo las cosas. El suelo es el origen de los alimentos. Descubre las funciones del suelo y los peligros a los que se enfrentan. Dice, el 95% de los alimentos del planeta vienen del suelo. ¿Correcto? ¿Sí o no? Dice, alberga un cuarto de la biodiversidad del planeta. Un cuarto es un montón. Dice, en una cucharadita de tierra, o en este caso de suelo, hay más organismos que gente en el planeta. ¿Pueden creer eso? Hasta no ver no creer. Pero eso es cierto. Dice, el 33% del suelo mundial está degradado. Cada año se pierde a nivel mundial hasta 50.000 kilómetros cuadrados de suelo. 11 hectáreas de suelo son selladas cada hora por la expansión de las ciudades. Es triste. Desafortunadamente, ojalá que si pudiera pasar un video que al final es una propiedad de lo que. Entonces dice esto, Patricia platicó, la rizosfera. ¿Qué es la rizosfera? Entonces, la rizosfera es la relación que existe entre las raíces del suelo, las raíces de las plantas, el suelo y todos los microorganismos vivos. ¿Okay? Entonces, esta se llama rizosfera. Lo que pasa es que las plantas por sí mismas no pueden absorber todos los nutrientes y no tocan los nutrientes que están en el suelo. ¿Quién hace esto? Los microorganismos. Los microorganismos son los que tenemos aquí, por ejemplo, las rizobacterias y micorrizas, que son las principales, que actúan de una forma simbiótica con las raíces. ¿Saben qué es simbiotismo? Tú me das, yo te doy. Tú no me das, yo no te doy. ¿Okay? Entonces, estos microorganismos trabajan de una forma simbiótica con las plantas. Las plantas no tienen la capacidad por sí mismas de romper los nutrientes o elementos que están en las rocas y absorberlos. Los microorganismos son los que van a hacer eso. ¿Pero por qué los microorganismos hacen eso? ¿Qué creen que las plantas les dan a cambio? Por ahí escuché algo. Sí, azúcar, carbohidratos. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que está pasando con el sistema de producción que nosotros tenemos? Y no me opongo, yo trabajo con muchos productores, yo sé que algunas veces tenemos que sacrificar algunas cosas, pero hay veces que abusamos de los sistemas y no hacemos nada a cambio. Lo que pasa ahorita es con el sistema de producción que tenemos normalmente, convencional, es que nosotros estamos dando comida artificial a las plantas, ¿verdad? Nitrógeno, fósforo, potasio, que son los que necesitan en mayor cantidad, pero no son los más importantes. ¿Ok? Cuando nosotros hacemos eso, las raíces están así, esperando siempre nada más, ¿verdad? Las plantas son muy inteligentes. Ellos tienen también hormonas que sintetizan y que dan reacciones, que mandan reacciones y señales. Y dicen, necesito esto, ve con este tipo de hongo o bacteria para que saque eso de las rocas y me los dé a mí. Todavía no se entiende muy bien ese mecanismo, pero eso es lo que pasa. Entonces, si a las plantas les estás dando tu nitrógeno, fósforo, potasio, ¿tú crees que van a necesitar compartir los carbohidratos que están produciendo con otros microorganismos? No. Sin embargo, las plantas también necesitan los elementos menores, que generalmente no se los damos, ¿verdad? Se los podemos dar a veces en sistemas cuando llevamos, cuando estamos calculando y analizamos las plantas y decimos, a esta planta le falta oro, le falta hierro, le falta calcio. Y es como se los damos y se los damos de una forma foliar porque necesitan en pequeñas cantidades.
Pero cuando no hay ese simbiotismo entre las raíces y los microorganismos, esas plantas no están absorbiendo las del suelo. Eso a veces también se va a traducir en la falta de nutrientes que nosotros estamos teniendo ahora con nuestras nuevas generaciones. Normalmente, porque las plantas ya no tienen lo que estamos comiendo, ya no tienen los elementos que tenía antes, ¿verdad? Porque no están absorbiendo el suelo. Ahora, entonces, aquí está. Antes le llamaban cadena alimenticia, ¿se acuerdan? Que decían la cadena alimenticia. ¿Por qué creen que le cambiamos a red alimenticia? Sabemos que hay una cadena alimenticia arriba del suelo, ¿verdad? ¿Habían visto esta abajo del suelo? Y ya le cambiamos a red alimenticia. Entonces, en el suelo también existen, le llamamos red porque no es nada más de un microorganismo a otro microorganismo. Es una relación total que existe entre los primeros, que son la materia orgánica, que es generada por las plantas, después estas y plantas y sus raíces, después estas son absorbidas, descompuestas por bacterias, hongos, nemátodos, y después tenemos artrópodos, nemátodos, protozoarios, artrópodos, nemátodos, aves, mamíferos. ¿Okay? Así es como va pasando. Entonces los primeros que van rompiendo todo van a ser las bacterias, los hongos y algunos nemátodos. Esta es otra película muy bonita, muy cortita que les iba a dar. No sé si al final cuando estén poniendo las podamos poner, pero no se las podemos. No escucho. Pero bueno, si la quieren me dicen y entonces podamos pasar la tarde. Ahora, esa película decía lo que les acabo de explicar, por qué es importante, cómo sabemos que un suelo es saludable, dependiendo de la cantidad de organismos vivos que hay en el suelo. Hay varias prácticas que a veces hacemos para saber eso, y que ahorita no podemos hacer porque es un tiempo muy reducido, pero a lo mejor en un futuro si quieren conocer más de esto, podemos hacerlo. Y algunas de las buenas prácticas son muestreo de suelo. Imagínense que el muestreo de suelo es como cuando vamos al doctor y nos sacan sangre. ¿Ok? ¿Quién va al doctor y le saca para que le hagan sus análisis anuales? Casi todos vamos, ¿verdad? Es igual en las plantas. Necesitamos saber qué es lo que hay en el suelo para saber exactamente qué es lo que les vamos a dar. Ustedes que trabajan en jardinería y en paisajismo, si ustedes van a aplicar algún fertilizante, creo que antes hacen un análisis del suelo. ¿Es así? Cada año, ¿verdad? No nada más voy a como que pareciera que necesita esto. ¿Por qué lo hacen? Para ver qué cantidad de nutrientes tiene el suelo en ese momento. Y en base a eso vamos a ver el producto químico que vamos a usar. Claro. ¿Se acuerdan lo que Patricia mencionó acerca de Chesapeake Bay? ¿Okay? Todo lo que echemos de más a nuestra planta, ¿dónde se van a ir? A la bahía. Entonces, por eso es importante tanto fertilizantes como pesticidas. ¿Okay? Ese es otro tema larguísimo también. Pero es importante eso. Identificación del problema. Alguien estaba diciendo de las rosas, ¿ok? Eso que decían de las rosas es un virus que se llama roseta. Si nosotros no aprendemos a identificar bien las enfermedades y pensamos que ese virus es una bacteria o un hongo y decidimos que vamos a usar un fungicida o un bactericida, no vamos a matar esa enfermedad, ¿verdad? Porque un virus no se mata así. Para un virus tenemos que quitar la planta. Y un virus se transmite no nada más de planta a planta, de insecto a planta. ¿Ok? Entonces lo que estamos usando ahí es una técnica que no va a funcionar para nuestra planta, pero que va a afectar la microbiología del suelo, ¿correcto? Estamos usando un fungicida. ¿Qué son las micorrizas? Hongos. Estamos usando un bactericida. También tenemos bacterias en el suelo. ¿Ok? Entonces, cuando estamos haciendo eso, estamos rompiendo esa interacción que existe en la microbiología. Otra cosa, las bacterias y los hongos cuando están alimentándose también excretan cosas. Y esa excreción es lo que hace que la tierra esté como
es un tipo así como de goma pegajosa. Entonces lo que hace es que la tierra se junte con el suelo y tenga estructurados o aglomerados, ¿okay? La mantiene pegada a las raíces, a los microorganismos. Otra cosa es que los hongos tienen la capacidad. ¿Cuántos de ustedes han visto cuando dejan una fruta en un frutero y de repente ven que tiene honguitos y luego que se empiezan a extender hasta se pueden ver las pipas o el micélio? ¿Sí lo han visto? ¿Okay? Exactamente hacen lo mismo en el suelo. Entonces los hongos empiezan a buscar todos esos nutrientes que las plantas necesitan y forman una red en el suelo. ¿Qué creen que pasa cuando nosotros empezamos a arar? Es un terremoto que estamos haciendo para la estructura que ellos han construido. ¿Okay? Estamos destruyendo sus casas, la forma en que ellos se reproducen, la forma en que ellos absorben los nutrientes para las plantas. Entonces, esa es otra práctica que nosotros hacemos constantemente cuando van, a lo mejor están deshiervando, pero a algunas personas les gusta que muevan la tierra, que se la revuelvan, ¿sí o no? Eso es lo que está pasando. Es bueno ayer, pero cuando empezamos a mover todo, hagan de cuenta que es un terremoto que estamos haciendo ahí para los microorganismos que ya se habían establecido y que tienen un sistema que está funcionando para nutrir a las raíces. Aquí tenemos en general las buenas prácticas del manejo del suelo. La primera es control cultural. ¿Y a qué me refiero? Esto a lo mejor lo van a ver un poquito más relacionado con la agricultura, pero imagínense cómo puede afectar en su área, ¿okay? Dice rotación de cultivos. Bueno, en nuestras áreas, en el jardinería, pasatiempo, a lo mejor no vamos a rotar, porque tenemos cultivos que son perennes, ¿verdad? Significa que van a estar ahí mucho tiempo. A lo mejor también hay anuales, y si tenemos anuales, bueno, pues a lo mejor cambiarnos de lugar para que si el año pasado hubieron enfermedades, este año no volvamos a plantar las mismas plantas que se enfermaron el año pasado, ¿correcto? Dice alternancia de cultivos. A lo mejor en este caso, como estamos hablando aquí de plantas nativas, a lo mejor vamos a usar plantas nativas que son más resistentes también y que se han adaptado a nuestro ambiente. Solarización. ¿Saben qué es solarización? A veces los clientes no quieren que usemos herbicidas, ¿verdad? Entonces usamos plástico. Y el plástico, blanco o negro, para calentar. ¿Cuál sería blanco o negro para calentar? Dependiendo. El blanco va a absorber mucho, perdón, el negro va a absorber, pero el blanco también pudiera. Bueno, es otro tema. Pero eso es solarización que nos puede ayudar a matar las plantas que nos deseamos, que no queremos sin estar aplicando tantos pesticidas. Tenemos cultivos trampa. ¿Saben qué son esos? Si tenemos algunas plantas que son susceptibles a ciertos insectos y luego vemos que hay otra planta que a ese insecto le gusta más, pero esa planta no es el propósito de nosotros. Entonces a lo mejor podemos poner en esa una planta que les gusta más a estos insectos y en lugar de estar aplicando insecticida aquí todo esto, nada más vamos a aplicar insecticida donde está la planta trampa, que es lo que les gusta más. ¿Sí entienden el concepto? Okay. Cultivos de refugio. Las plantas nativas son cultivos de refugio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahí se ven toda la vida silvestre que nosotros queremos. Ese es su hábitat natural. Tenemos coberturas vivas y materia orgánica. ¿Saben qué son las coberturas vivas? Green mulch. ¿Han escuchado? Algunas plantas que nada más cubren todo, que la mayoría que usamos son no nativas. Ok, bueno, por cuestión de tiempo, tenemos también el control etológico, que son con insectos, control biológico, que son parásitos, depredadores, tenemos control químico, y todo eso tiene que ser bajo una ley. Y Patricia explicó, el usar pesticidas es un contrato entre ustedes, la EPA, la Agencia de Protección Ambiental, y el que hace el proyecto. Esta es otra de la historia del suelo muy bonita. Y con eso termino todo. Esto nada más para que vean
de todos los elementos que están en el suelo son los elementos que nosotros también necesitamos, y que cada uno de esos elementos lleva a cabo una función específica tanto en las plantas como en nosotros.